Una vez que nosotros creamos nuestra base de datos, ya podemos agarrar y empezar a crear nuestros propios entornos. Hay dos formas de crear los entornos, pero antes que nada les voy a explicar de forma elemental lo que es justamente un entorno. Un entorno en Python no es más que como una pequeña caja donde nosotros instalamos todas nuestras dependencias y la instalación de esas dependencias se aísla del entorno global de toda la computadora. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo instalo, por ejemplo, pandas, solamente se instala en esa cajita y no lo pueden utilizar el resto de sistemas que yo programe en Python si no están incluidos dentro de ese entorno virtual. Si es una cajita virtual donde yo guardo mis bibliotecas y mis frameworks, es decir, mis dependencias, solamente con el propósito de ese entorno. Por lo tanto, yo en una cajita podría tener, por ejemplo, Python 3.13 y en otra Python 3.11. También podría tener en una Pandas versión 1.0 y en la siguiente, por decir un ejemplo, 1.1. En realidad va mucho más avanzado, pero la verdad me cuesta seguirle el ritmo a las versiones de Pandas, así que invento una versión. Bueno, la primera forma y la que yo utilizo porque me da menos errores de configuración es Conda, ¿sí? Para poder utilizar los comandos de Conda tienen que tener instalado el Anaconda Navigator. Quienes tengan computadoras con pocos requisitos no se asusten porque no van a tener que utilizar Anaconda Spider. Pueden lanzar Visual Studio Code directamente desde acá, buscar la carpeta y empezar a lanzar los comandos de Conda directamente desde ahí. Si yo agarro y lanzo directamente Visual Studio Code, es muy probable, especialmente desde Windows, que los comandos de Conda no funcionen. Por ejemplo, voy a ir al terminal en este preciso momento y voy a intentar generar un entorno de Conda. Utilizando el comando conda create, le voy a poner name para agregarle un nombre al entorno, le voy a poner educación sistema. No me acuerdo cuál era el nombre que le habíamos puesto a cada uno de nuestros entornos en prácticas y en diseño orientado a objetos, pero bueno, recuerden que nosotros le habíamos generado un nombre. Creo que la mayoría igual ya tienen creados los entornos. No debería estar explicando esto porque ya lo habíamos explicado, pero bueno. Create name, educación sistema. Presionamos Enter y fíjense que acá nos da un error, ¿sí? Si nosotros instalamos directamente Visual Studio Code y no instalamos Conda, vamos a tener este problema. No va a funcionar los comandos de Conda. Voy a cerrar esto y voy a abrirlo directamente desde Anaconda Navigator. Para poder abrir Anaconda Navigator, escriben acá en el buscador de Windows Anaconda Navigator y automáticamente se va a abrir. Ahora bien, lanzan Visual Studio Code desde acá y una vez que tienen Visual Studio abierto, lo que tienen que hacer es agarrar y empezar a ver o a probar si los códigos de Conda funcionan correctamente. Entonces voy a crear un entorno. Con Conda, create, _name, le vamos a poner el nombre, en este caso le voy a poner sistema-educación. Coloco un espacio, en este momento no sé si están viendo bien la N, pero yo coloqué un espacio. Pueden poner la versión de Python si quieren, después del espacio le ponen Python igual, y acá le pongo 3.13, Enter, y ahí va a empezar a crear el entorno de Conda con la versión 3.13 de Python. Esto va a demorar un ratito porque me instala muchas dependencias. Me pregunta si quiero proceder con la instalación. Para proceder colocan una Y haciendo referencia a yes o así. Y fíjense todas las dependencias que instala. Instala Python 3.13, OpenSSL que es para certificados, TK que es para poder generar interfaces gráficas, pip que es para poder instalar paquetes, SQLite que es para base de datos, Setup Tools, que es para poder hacer un setup de configuraciones, es decir, para poder cuando lanzamos nuestro proyecto que automáticamente se autoinstalen muchas dependencias y más dependencias. Ahora bien, no las pude leer todas porque no alcanzó el tiempo. Una vez que se instalaron las dependencias, me dice, se verificó la transacción, se ejecutó la transacción y me dice, mira, para poder activar este entorno, utiliza conda activate y el nombre, digamos, de lo que vendría a ser el entorno. Entonces utilizo ese comando. Conda activate sistema de educación. Ahora ven, una vez que nosotros tenemos el entorno instalado y también activado, tenemos que verificar si en efecto ese entorno es el que quedó instalado. ¿Cómo verificamos el entorno y cómo verificamos cuál es el que está activado? Con el comando conda env list. Este comando lo que hace es largar una lista con todos los entornos que nosotros tenemos en Conda y en un asterisco se va a mostrar cuál es el entorno que nosotros tenemos activado. Enter y automáticamente, en realidad va a tardar un poquito, nos va a mostrar cuáles son los entornos que tenemos activados. Fíjense que acá tuvimos un error
porque el entorno base es el que está activado en este momento, pero el entorno sistema de educación no está activado. Por lo tanto, voy a tener que agarrar y lo voy a tener que activar. Conda, activate, proyecto, no, era sistema, educación. Enter, y ahora vamos a volver a ver si nuestro entorno funciona correctamente con conda, env, list. Si ustedes utilizan las teclas de movimiento hacia arriba y hacia abajo, se van a ir moviendo automáticamente todos los comandos previos que hayan tenido. Bueno, utilizamos conda env list, verificamos si se activó nuestra conexión. Fíjense que tenemos exactamente el mismo problema. No se pudo activar sistema educación. Cuando no funciona en PowerShell, puede ser que nosotros necesitemos inicializar PowerShell con conda. Conda init PowerShell. Y ahora tenemos que ver si nosotros podemos agarrar y ejecutar nuestro nuevo entorno virtual. Pero fíjense que acá nos dice, para que los cambios tomen efecto, cerrar y reiniciar el current shell o el entorno actual, o mejor dicho, la terminal actual. Entonces agarramos, cerramos, abro Visual Studio Code de nuevo. Y ahora fíjense que tenemos un cambio relevante dentro del terminal, y es que después de todo el pad o de toda la lista o la ruta de acceso a nuestro proyecto, tenemos primero que nada nuestro entorno base. Significa que por lo menos ya nos inicializó en el entorno base, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es activar nuestro entorno con el mismo comando con el que habíamos intentado activarlo anteriormente, que no funcionó. Con conda, activate, y ahí le ponemos el nombre del entorno, que en este caso es sistema-educación. Enter. Y ahora sí, en efecto está funcionando nuestro nuevo entorno sistema de educación. Siempre tienen que verificar en la parte lateral izquierda del terminal si su entorno está corriendo correctamente. Esto funciona para todos los manejadores de entornos, digamos, de Python. Para Conda, como el VirtualEnv, que ahora les voy a enseñar cómo se utiliza. Ahora lo que voy a hacer es volver a mostrar, digamos, los entornos que tenemos. No solamente el que tenemos activado, sino todos los que tenemos dentro de nuestro sistema. Con conda, env, list, lost, le puse list y enter. Fíjense que ahí me aparece sistema de educación con un asterisco, significa que está funcionando, pero yo quiero eliminar entorno ejemplo y proyecto de educación. ¿Cómo hago para poder remover un entorno? Bueno, para poder remover un entorno tenemos que utilizar el comando conda remove --name, especificar el nombre del entorno que queremos eliminar. En este caso el primero que quiero eliminar es entorno del medio ejemplo, y le puse O. Enter. Me dice que no hay un paquete con el nombre que yo acabo de eliminar. Puede ser que lo haya querido eliminar mal. Vamos a probar entonces poner conda remove --name, entorno ejemplo, y le vamos a poner --all para poder eliminar todos sus dependencias. Bien, ahí se eliminó todo. Me había olvidado del all. Va con ALL, significa todo. Antes se podía eliminar sin el all, pero bueno, se ve que ahora es obligatorio. Me pregunta si quiero proceder con la instalación, colocamos Y para poder eliminar y va a ir progresivamente eliminando todos los paquetes de ese entorno. Y acá me dice, todo lo que nosotros encontramos dentro del entorno, y ahí me muestra cuál es la ruta del entorno, incluido cualquier entorno de Anaconda, cualquier configuración y cualquier archivo va a ser eliminado. ¿Realmente querés continuar con la eliminación? Y le voy a poner que sí. Bien, ya se eliminó el entorno. Ahora tenemos que verificar si en efecto ya no lo tenemos dentro de nuestro sistema. Otra vez ejecutamos el comando conda env list, enter, y fíjense que ya no tenemos entorno ejemplo. Ahora el que voy a eliminar es proyecto de educación. Con el comando conda remove --name, especificamos el nombre del entorno que queremos eliminar, en este caso es proyecto-educación, y tenemos que especificar que vamos a eliminar absolutamente todo con --all o al, si quieren. Enter. Va a realizar el mismo procedimiento, me va a mostrar cuáles son las dependencias que se van a eliminar. Coloco una Y para proceder con la eliminación. Después me va a volver a preguntar si quiero confirmar la eliminación de todas las configuraciones y los paquetes dependientes de este entorno. Escribimos que sí con la Y para que proceda con la eliminación de todo y va a eliminar todo lo que tenemos en ese entorno. Una vez que nosotros tenemos el entorno activado, lo podemos desactivar con conda deactivate.
y fíjense que vuelve al entorno base. Si también queremos desactivar el entorno base, podemos escribir otra vez conda deactivate. Y directamente ya salimos de todo lo que vendría a ser el entorno com. ¿Para qué salgo, digamos, de todo el entorno general? El objetivo es enseñarles otra forma de poder utilizar entornos virtuales y es VirtualEnv. Voy a aumentar un poco el zoom, voy a checar el explorador. Para poder utilizar VirtualEnv tenemos que instalarlo primero con pip install VirtualEnv. Va a demorar un rato para poder descargarse y una vez que se termina de descargar tenemos que empezar a utilizarlo. ¿Cómo generamos el entorno virtual? Es diferente que con Conda. Acá tenemos que utilizar el comando virtualenv y después tenemos que especificar el nombre del entorno. Voy a ponerle educación-env y enter. Va a demorar también un rato en poder hacerlo. Una vez que se termina de instalar el entorno virtual, tenemos que ver si puede funcionar. Pero también tenemos que ver dónde se descargó, porque acá los entornos virtuales que se instalan en VirtualEnv no son como los de Conda, que se instalan en una carpeta especial. Se instalan exactamente, en el caso de VirtualEnv, en la carpeta donde estamos parados. Acá estamos en Práctica Profesional 2025. Fíjense que acá se me acaba de instalar la carpeta del entorno, pero yo tengo que ejecutar el entorno. Fíjense que dentro de esta carpeta tengo educación, después tengo script y después tengo el comando activate. Bueno, ese es el comando que nosotros tenemos que ejecutar. ¿Cómo ejecutamos ese comando? Metemos primero que nada el nombre del entorno, que es educación, después ponemos un slash, metemos la carpeta interna, se llama scripts con mayúscula, y después tenemos que especificar el activate. Bien, y fíjense que ahí en la parte lateral se muestra el nombre del nuevo entorno. ¿Sí? Ahí tenemos el nombre del nuevo entorno para poder ejecutarlo y para poder utilizar. Lo siguiente que tenemos que hacer, una vez que tenemos el entorno instalado, es agarrar e instalar las dependencias. Ahora bien, una vez que ustedes tienen instalado todos los entornos virtuales y el software para poder crear los entornos virtuales, tenemos que instalar las dependencias. Una dependencia, vuelvo a repetir, es el conjunto de librerías, de bibliotecas y de frameworks que nosotros vamos a utilizar en el proyecto para poder correrlo y para poder agregarle complementos. Yo voy a utilizar el de Conda, pero en este caso el procedimiento es exactamente igual si ustedes utilizan un entorno de VirtualEnv. Voy a eliminar el entorno que creé con VirtualEnv, con delete. Y ahora voy a abrir todos los entornos de Conda. Conda, env, list, enter. Y ahora, bueno, me aparecen los únicos dos entornos que tengo en Windows. Voy a poner Conda activate y el nombre del entorno, sistema educación. Y como verán, automáticamente me aparece en la parte lateral izquierda el nombre, digamos, del entorno. Yo podría instalar una dependencia como lo hacemos habitualmente con pip install e instalarla uno a uno. Por ejemplo, poner pandas y después instalar otra dependencia como por ejemplo Seaborn y poner pip install Seaborns y así sucesivamente. El tema es que es poco práctico porque cuando estemos desarrollando el proyecto nos vamos a encontrar con, digamos, el desafío de que tenemos muchas dependencias para poder instalar. Lo ideal es meter todas las dependencias dentro de un archivo para poder ejecutar ese archivo con pip install-r y que se instalen todas automáticamente. Eso se puede hacer. Me voy a ir a la carpeta de prácticas profesionalizantes, voy a agregar ahí un archivo y este archivo se va a llamar requirements o requirement.txt y voy a pegar los nombres con todas las dependencias que voy a trabajar. Streamlit, que ya sabemos que es el framework para lo que vendrían a ser los componentes gráficos. Pandas, que es la biblioteca para trabajar los dataframes. PyArrow, que sirve para poder trabajar vectores. Y también un tipo de datos muy similar a Pandas o al dataframe. ReportLab, que es para poder crear reportes. MySQL Connector Python, que es para poder generar conexiones MySQL. Python.m, que es para poder guardar todas nuestras credenciales en un archivo .el, Pillow, que sirve para poder tratar imágenes, y DatDB, que también es otro gestor de base de datos, diferente de MySQL, porque MySQL es distribuido y DatDB es embebido. Ya vimos esta diferencia, creo que a esta altura no necesito repetirla de nuevo. ¿Cómo hago para poder instalar todo lo que está dentro del archivo requirement.txt? Lo que tengo que hacer es ejecutar el comando pip install. Vuelvo a repetir, acuérdense que siempre tienen que tener el entorno ejecutándose.
el entorno con el que vayan a trabajar. Pip install-r de read para que lea el archivo. Y acá le ponen el nombre del archivo, requirements o requirement.txt. Enter, y va a demorar su buen tiempo para poder instalar todas las dependencias, pero ya después las va a tener todas instaladas. Una eternidad más tarde. Una vez que instaló todas las dependencias, podemos verificar con algún código básico si es que en efecto están funcionando. Entonces voy a agarrar mi carpeta con el entorno virtual activado, voy a generar un archivo .py, voy a poner ejemplo testeo.py. Y ahora voy a agarrar y voy a importar Streamlit as sf. Fíjense que automáticamente el autocorrector pudo reconocer Streamlit, ¿sí? Eso quiere decir que por lo menos la biblioteca la reconoce. Otro problema que pueden llegar a tener en Visual Studio Code, me olvidé de decirles, es que acá por defecto me dice Python 3.11. Traten de que el entorno que les dice dentro de lo que vendrá a ser el terminal de PowerShell y el que tienen en esta parte de acá abajo sea el mismo. Entonces van a seleccionar acá y van a elegir Sistema de Educación. Bueno, o el que hayan instalado. Traten de que coincidan. Importamos Streamlit. Importo pandas, import panda as pd. Son las dos bibliotecas más importantes. Voy a generar un diccionario de ejemplo que va a ser igual a un conjunto determinado de datos. Voy a agarrar y voy a generar una clave que se va a llamar nombre. Y esta clave va a apuntar a una lista que va a tener diferentes nombres de personas. Ana, José. Y ahora vamos a agarrar y vamos a generar otra clave que va a ser apellido. Y apellido va a apuntar también a otra lista con los apellidos de las personas. López Ramírez. Lo que yo necesito a partir de esto es generar un data frame. Voy a generar un data frame que se va a llamar df personas con un guión bajo que va a ser igual a pd.dataframe y voy a encerrar entre paréntesis el diccionario que acabo de crear para que lo convierta justamente en un data frame. Lo siguiente que voy a hacer es generar un data frame pero de Streamlit con st.dataframe y rellenarlo con lo que se encuentre dentro de dataframe personas. Y ahora vamos a agarrar y vamos a ejecutar ese script de código para ver si todas las dependencias están corriendo correctamente. Para poder ejecutar un archivo que contenga Streamlit tenemos que ejecutar el comando Streamlit run y el nombre del archivo. En este caso es ejemplo-testeo.py. Enter. Y ahí me abrió todo. Me pregunta si quiero permitir que las redes públicas y privadas accedan a esta aplicación, a Python, porque necesita a veces tener acceso, le voy a poner permitir. Y otra vez me pregunta si quiero que esta aplicación de un editor desconocido haga cambios en el dispositivo. Digo que sí. Y fíjense que ahí me cargó el data frame con el nombre y el apellido de las personas. Funciona Streamlit, funciona Pandas, muy probablemente funciona en el resto de las dependencias. Pero bueno, después vamos a ir probándolas. Para poder desactivar no el entorno, sino la ejecución de Streamlit, control C y automáticamente para la ejecución del framework. Una vez que ya tenemos nuestro entorno aprobado y que ya verificamos que todas las dependencias están corriendo, voy a volver a activar mi entorno y vamos a empezar con la codificación. Esta parte de la codificación solamente corresponde al Instituto Superior número 26. Después en la siguiente sección vamos a ver la codificación del proyecto del Instituto 200. No difieren mucho, así que si ustedes quieren agarrar y ver, digamos, a forma educativa, los del Instituto 200, cómo es el proceso de codificación del sistema para el Instituto 26, lo pueden hacer. Lo primero que voy a hacer es activar el entorno con conda activates y le tengo que poner el nombre de el entorno, que en este caso es sistema-educación. Una vez que ya tenemos todo listo, presionamos Enter para que se ejecute el entorno y automáticamente me va a aparecer en la parte de al lado, digamos, el nombre para que nosotros entendamos que ya estamos dentro del entorno sistema de educación. También recuerden configurarlo en esta parte inferior. Por defecto ahora tiene el sistema base, pero voy a cambiarlo al sistema de educación. Voy a eliminar este archivo que se llama ejemplo testeo.py con delete. Me pregunta si estoy seguro de que quiero eliminar ejemplo testeo, le voy a decir que sí. Y la primera clase que nosotros vamos a crear es la clase más genérica de todas, la más fácil también para codificar, que es la clase país. Voy a generar un archivo para almacenar esa clase o para almacenar en realidad la codificación. Entonces voy a generar un nuevo archivo y se va a llamar archivo-país.py. Presiono Enter
y automáticamente se me abre un nuevo archivo para que yo pueda meter el código. No voy a ir codificando absolutamente todo desde cero. Tengo en el otro monitor una sección donde tengo las capturas, porque si no el video va a demorar mucho más de lo que ya está pautado. Entonces voy a ir copiando y pegando códigos y los voy a ir explicando. La primera parte que nosotros tenemos es la sección de las bibliotecas, donde tenemos el conector de MySQL, Streamlit, que es el framework, digamos, para los componentes gráficos que nosotros vamos a utilizar en el navegador, .env, que sirve para poder generar un archivo .env donde nosotros vamos a cargar todas las credenciales, Pandas, que es la biblioteca para los frameworks, y OS, que es para poder importar cuestiones relacionadas o comandos relacionados al sistema operativo con el que estamos tratando. En este caso vamos a necesitar OS para poder obtener un entorno, para poder cargar las variables del entorno. Me voy a ir a la parte donde dice File y le voy a poner Autosave para que todos los archivos se guarden automáticamente una vez que los creo. Vamos a seguir un ratito más con el archivo país, pero ahora necesito generar lo que vendría a ser el .env. Entonces voy a agarrar, me voy a práctica profesionalizante y genero el archivo .env. El archivo .env, vuelvo a repetir, nos sirve para poder guardar todas las credenciales con las que nosotros vamos a trabajar. Para poder generar las variables de este entorno y conectarnos a la base de datos, nosotros primero que nada, obviamente les tenemos que asignar un nombre. ¿Cuáles son las 4 variables con las que nosotros vamos a trabajar? El primero va a ser db-host, que es para poder establecer el host de conexión con la base de datos. En este caso va a ser localhost. Cuando tengamos que conectarnos a un servidor remoto, vamos a tener que agarrar y meter la IP de ese servidor. Después tenemos dbuser, que es para establecer el usuario que se va a conectar con la base de datos. Le voy a poner root, que es el que viene por defecto con MySQL. Si quieren, ustedes pueden crear un usuario propio para que ese usuario se conecte específicamente a la base de datos con la que van a trabajar. Le vamos a poner dbpassword. Voy a agarrar y le voy a poner la contraseña. Y el siguiente paso es agarrar y poner el nombre de la base de datos. Por lo tanto voy a utilizar el nombre de variable db-name. Ustedes pueden utilizar el nombre que ustedes quieran para sus variables de entorno. Igual tienen que ponerse de acuerdo, chicos, ¿sí? Porque recuerden que después van a estar trabajando todos en el mismo proyecto. Le voy a poner el nombre de la base de datos, que honestamente no me lo acuerdo. Esta parte la voy a cortar, pero me parece que es db educación. Sí, acabo de verificar y el nombre de la base de datos es db-educación. Listo. Acá ya tenemos las variables con el archivo .env para poder conectarnos a la base de datos. Vuelvo a repetir, el archivo .env sirve generalmente para crear un entorno donde nosotros vamos a almacenar esas credenciales delicadas que no queremos que otras personas lo puedan llegar a ver. Por ejemplo, un hacker puede entrar y puede verificar nuestra información dentro de nuestro código, pero se va a encontrar con que las conexiones van a estar hechas a partir de un getenv, es decir, de la conexión a un archivo .env. El archivo .env no es tan fácil de acceder porque se guarda en otro tipo de almacenamiento diferente al resto del código. Bien, continuamos. Una vez que importamos OS, estamos en el archivo .py, ¿no? Cargamos las variables para que nosotros podamos trabajar y conectarnos a la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Con load.env. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestra clase país. Esta clase país va a tener un método inicializador, como todas las clases, y este método inicializador lo que tiene es un conjunto de getenv. Este getenv es un método que viene incluido dentro de la dependencia o dentro de la biblioteca OS. Es para poder obtener justamente las variables de entorno que se guardan en el archivo .env. Fíjense que acá le estoy poniendo dbhost, dbuser, dbpassword y dbname. Esto significa que estas variables de entorno, o en realidad el valor que almacenan estas variables de entorno, se van a guardar en las variables host, user, password y database. Además de eso, fíjense que yo estoy utilizando el conector de MySQL, ¿sí? Con mysql.connector.connect utilizo, digamos, esos parámetros que tiene MySQL Connector, donde voy a guardar todas las variables de conexión de os.getenv, y todo ese procedimiento se va a guardar en la variable
propia o digamos en el atributo propio de la clase país que se llama self.connection. Todo esto, ¿sí? Este trocito de código es para poder generar conexiones en la base de datos. Ahora vamos a agarrar y vamos a generar un cursor con self.cursor igual a self.connection.cursor, abrimos paréntesis, y establecemos que los datos se van a mostrar en modo diccionario. Entonces le voy a poner dictionary igual true. Fíjense que acá me está dando un error porque intenté mal el código. Este self.cursor tiene que ir dentro de la definición y ahora ya no tiene errores. Bien, ustedes se preguntarán ¿para qué es esto? Los cursores sirven para que los resultados de las consultas se devuelvan como diccionarios en este caso. Si yo quisiera también lo podría hacer como una tupla. Pero en este caso, digamos, es más conveniente utilizar diccionarios porque cada clave dentro del diccionario que se devuelva va a corresponder a cada título en las tablas de la base de datos. Entonces me parece más práctico y más intuitivo tratarlo de esa manera. Esto es en MySQL, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos con DuckDB, DuckDB se encarga de devolver los valores como un data frame, es decir, como una estructura tabular similar a la tabla de la base de datos, que es más intuitivo todavía. Acá vamos a tener que agarrar el diccionario que devuelve self.cursor con todos los registros de la base de datos y nosotros nos vamos a tener que encargar de pasarlo a una estructura tabular. Por eso prefiero de que antes de que me lo devuelva como una tupla, me lo devuelva como un diccionario. Es más fácil y más intuitivo para mí poder tratarlo de esa manera. El siguiente método de la clase país que nosotros vamos a crear va a ser fetchData. FetchData lo único que hace es generar una conexión o una consulta de selección a la base de datos para poder mostrarnos esos datos de una determinada forma. Voy a copiar esta parte del código y la voy a pegar por acá con control E. ¿Y qué es lo que hace este script de consulta? Primero que nada, esto me olvidé de decirles, pero de todas maneras creo que en el primer video de clases y objetos ya lo habíamos visto. Self hace referencia a que el método init pertenece y es propio a la clase país. De la misma manera, este self hace referencia a que el método fetchData pertenece y es propio de la clase país. Acá es donde generamos el script de consulta. Fíjense que es una variable de texto multilínea donde seleccionamos el ID de país y nombre país de la tabla país, que yo acá la renombré como P, ¿sí? Lo que hacen los renombramientos o los alias es ahorrarme tiempo. Si tengo un nombre de una tabla que es muy extenso, bueno, la renombro con 2 o 3 caracteres y se me hace mucho más fácil después en la codificación. Acá honestamente no hace mucha diferencia, pero ya cuando hacemos consultas de selección mucho más grandes podemos ver la diferencia en el tiempo de codificación. Después utilizamos el comando self.cursor.execute, que básicamente recuerden que acá nosotros generamos esta variable o este atributo self.cursor. Bueno, self.cursor asimismo tiene un montón de métodos. Uno de esos es el execute, que nos sirve para agarrar una cadena de texto como esta, y mientras esta cadena de texto tenga un código SQL bien formateado, la va a ejecutar. En este caso esta cadena se llama script consulta. Entonces agarramos y metemos script consulta dentro de self.cursor.execute para ver si se ejecutó la consulta o si se puede ejecutar. Y esto va a devolver algo. Esto se tiene que guardar en una variable, pero antes de eso necesitamos establecer también el método fetchAll, que pertenece también a cursor. ¿Para qué sirve fetchAll? Para obtener todos los datos. Nosotros podríamos tranquilamente obtener los datos a partir, digamos, de unos filtros específicos. Por ejemplo, quiero todos los países de Sudamérica. Igual de todas maneras a los países acá no los tengo, digamos, divididos por continente, pero si los tuviera yo en el fetch, podría agarrar y obtener los países que solamente correspondan a un determinado filtro. En este caso quiero obtenerlos a todos, por eso utilizo self.cursor.fetchAll, lo guardo en la variable resultado y se retorna el resultado. Bueno, ahora vamos a ver si todo este proceso de conexión a la base de datos funciona. Voy a generar un objeto país que va a ser igual a la clase país. Recuerden que cuando instancian una clase, a la clase le tengo que poner paréntesis de entrada y de salida. Y ahora voy a llamar a ese mismo objeto y obviamente como es un objeto que instancia la clase país, puedo utilizar esos métodos. El método que voy a utilizar es .fetchData para poder obtener todos los datos. Abro, cierro paréntesis, ejecuto
y no me muestra absolutamente nada. Hay algo que no se está ejecutando correctamente. Voy a volver a ejecutar la conexión a la base de datos y no se está ejecutando nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que imprimir con print lo que devuelve ese método. Ejecutamos y ahí se me devuelven los datos. El ID de país 1 con el nombre de país Argentina, el ID de país 2 con el nombre de país Brasil y el ID de país 3 con el nombre Chile. Fíjense, voy a cerrar la ventana lateral y voy a aumentar un poco el zoom de esto. Fíjense que es una lista que contiene mini diccionarios, donde cada diccionario corresponde a un registro dentro de la base de datos. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Después vamos a ver cómo tratarlos como un data frame de Streamlit dentro del navegador para que se vean de forma tabular, que es como el usuario lo quiere ver. Pero por lo menos ahora se puede llegar a entender. Una vez que nosotros tenemos el país creado, necesitamos generar la clase que depende directamente del país, que en este caso es provincia-estado. No es una herencia, ¿sí? Es de tipo agregación, ¿sí? Recordemos que existen 3 diferentes tipos de relaciones o de asociaciones, en realidad 4, dentro de lo que vendría a ser el diagrama de clases, que después lo vamos a ver, donde tenemos la clase provincia-estado que se agregan a un país, ¿sí? Entonces vamos a generar la clase provincia-estado. Para eso tenemos que generar el archivo-provincia-estado.py. Enter para que se pueda inicializar la edición del archivo y vamos a empezar con la codificación. Nuevamente voy a copiar y pegar bastante código. En este caso lo que volvemos a tener sería la importación de cada una de las dependencias con las que vamos a trabajar. Son las mismas que de archivo país, pero además de eso nosotros necesitamos importar la clase país que se encuentra dentro del archivo país, que es esta que está. Entonces vuelvo al archivo provincia-estado y voy a decir que from archivo país voy a importar con import la clase país. Y ahora necesito generar la clase provincia-estado, donde los métodos son prácticamente los mismos, porque muchas veces se repiten, aunque obviamente el comportamiento es totalmente diferente. Tenemos la clase provincia-estado, donde tenemos el método inicializador, que es propio, obviamente, de la clase provincia-estado, y tenemos todo el script de conexión a la base de datos. O más que un script, tenemos todo el código de conexión a la base de datos que se genera utilizando las variables de entorno que tenemos en el archivo .env. El siguiente método que nosotros tenemos que utilizar, o que tenemos que crear en realidad, es el fetch data. Acá nosotros lo que necesitamos es obtener las provincias, por lo tanto va a cambiar un poco todo esto. En el fetch data tenemos un script de consulta que selecciona el ID de provincia, el nombre de provincia y el nombre del país. Acá tenemos un problema, porque nosotros al nombre de país no lo tenemos en la tabla provincia-estado o en la entidad provincia-estado. Lo tenemos en la entidad país. Por lo tanto, a provincia-estado lo renombro como PE, se une con la tabla país, que la renombro como P, y las tengo que unir de alguna manera. Bueno, la tabla provincia-estado, renombrada como PE, tiene una clave foránea que la relaciona con el país que se llama FK país. Y la tengo que igualar con la columna ID país en la tabla país renombrada como P. Por lo tanto, de PE voy a agarrar las columnas o atributos ID provincia y nombre provincia, porque P es el renombramiento o el alias de provincia-estado. Y de P, es decir, de país, voy a sacar el nombre de país. Después utilizo el cursor para ejecutar la consulta SQL y también utilizo cursor para obtener todos los resultados y guardarlos en una variable result para después poder visualizarlos. Voy a tener otro método para obtener las provincias, pero en este caso va a ser con un filtro y el filtro va a estar determinado por el país. Voy a pegar este método y el método se llama fetch data filtro país, donde tiene una variable que se llama script filtro persona, porque esto en realidad lo va a establecer una persona, donde seleccionar P con el ID provincia, P con el nombre de la provincia, es decir que PE vuelve a hacer el renombramiento de provincia-estado y P de nombre país. Por lo tanto, P vuelve a hacer el renombramiento de país. Y acá establecemos el from, provincia-estado, renombrado como PE, uniéndose con país, renombrado como P, donde dentro de la tabla provincia-estado unimos el atributo FK país con el atributo
o la columna ID país de la tabla país, donde p.id país, es decir, donde el ID de país sea igual a %s. Y acá nos encontramos con algo nuevo. %s, ¿sí?, es un espacio que nosotros tenemos en nuestra cadena de caracteres con el script, que nos permite agregar una variable que se encuentre por fuera de todo este script de conexión. Entonces nosotros acá podemos agregar un dato. Ese dato va a ser el que se encuentre acá en ID país buscado. Fíjense que acá en Fetch Data Filtro País yo tengo dos atributos: el self de toda la vida, que lo utilizamos para poder establecer que el método pertenece a la clase provincia-estado, y el ID de país buscado, que es un atributo que se le va a pasar por parámetro. Lo que nosotros tenemos que hacer es ejecutar el script de conexión y pasarle ID país buscado. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que ejecutar self.cursor.execute y entre paréntesis le tenemos que pasar esta vez dos variables. La primera variable que le tenemos que pasar es la misma que antes, el script de conexión, en este caso script filtro person. Pero además de eso le tenemos que pasar una tupla. Esa tupla va a contener todos los datos que nosotros necesitamos para poder ejecutar el script correctamente. En este caso solamente necesitamos un dato, que es ID país buscado. Colocamos una coma. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una tupla, ¿sí?, y tenemos un solo dato en esa tupla, necesitamos colocar una coma al final para que Python la reconozca como tal, es decir, la reconozca como tupla, si no, no la reconoce. Una vez que nosotros ya tenemos el cursor con la ejecución, tenemos que obtener el resultado. Generamos una variable result que va a ser igual a self.cursor.fetchAll, abrimos y cerramos paréntesis y retornamos ese resultado. El siguiente paso consiste en revisar si todo el código que nosotros acabamos de codificar funciona correctamente. Para eso voy a agarrar y voy a generar un objeto provincia que va a ser igual a la clase provincia-estado. Abrimos y cerramos paréntesis y después agarramos y podemos utilizar todos los métodos que tenemos para la clase provincia-estado. Entonces llamamos al objeto provincia.fetchData, abrimos y cerramos paréntesis, voy a imprimirlo a cualquier dato que devuelva este método, ejecutamos la consulta y ahí automáticamente me aparecen todas las provincias o estados que yo tengo cargados dependientes de los diferentes países. Tengo el ID de provincia 1 con la provincia de Buenos Aires, el nombre de país que es Argentina, el ID de provincia 3 que es para La Pampa, el nombre de país es Argentina. Yo eliminé la provincia número 2, el ID de provincia 4, que es para Goiás, el nombre de Brasil. Ahí agregué algunas otras provincias o estados. El ID de provincia 5, que es con el nombre de provincia Santa Catarina para Brasil. Y el ID de provincia 6 con el nombre de provincia Antofagasta para Chile, ¿sí? Chile lo puse con doble L, ahora me estoy dando cuenta. Pero bueno, no importa. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es filtrar las provincias o estados por país. Es decir, yo tengo que agarrar y poner este método o utilizar este método Fetch Data Filtro País. Para eso agarro, me voy para abajo, en vez de imprimir Fetch Data voy a agarrar y voy a imprimir Fetch Data Filtro País, abro, cierro paréntesis y le tengo que pasar un parámetro. Ese parámetro es el ID de país por el cual yo quiero filtrar a cada una de las provincias. En este caso voy a colocar 1 para filtrar solamente las provincias de Argentina. Agarro, ejecuto y ahí automáticamente me aparece la provincia número 1, Buenos Aires, la provincia número 3, La Pampa, y no me aparecen el resto de las provincias. Fíjense que acá, previamente a cargar cada una de las provincias, me están apareciendo los nombres de los países. Sin embargo, yo no los estoy llamando acá. ¿Por qué me aparecen? Porque recordemos, vamos arriba del todo para poder visualizar qué es lo que tenemos importado. En esta parte nosotros estamos importando la clase país desde archivo país. Si nosotros nos vamos a archivo país y verificamos más abajo qué es lo que tenemos, estamos imprimiendo el fetch data de país. Esto lo voy a borrar porque simplemente era para prueba. Y ahora sí, vamos a archivo provincia estado de nuevo, ejecutamos esto y fíjense que ahí solamente me cargan las provincias, que era lo que yo necesitaba. No necesito que me cargue toda la lista de país porque ya sé cuáles son. Estas ejecuciones de código que nosotros tenemos ahora en el terminal es simplemente para prueba, para ver si las conexiones a la base de datos están andando correctamente. Nada más.